Igual que otros territorios como el archipiélago de Chagos en el Índico, las Malvinas fueron y son víctimas de ocupación y usurpación colonialista. Reino Unido se las arrebató a la República Argentina exactamente en 1833 con una invasión militar, casi 2 siglos de ocupación. En nuestra Latinoamérica son las islas más grandes. La guerra de 1982 le costó casi 650 vidas a los argentinos y fue el máximo exponente o el punto de inflexión de esta disputa que trajo consigo toda una grave desolación para los militares argentinos. De ello ya hemos hablado en otras ocasiones. Las reclamaciones de Argentina, que desde 1994 están recogidas o incluidas en una disposición transitoria en su Constitución Nacional, ha sido la constante en medio de esta ocupación británica o desde que se dio esta invasión y han variado en forma de intensidad a lo largo de la línea de tiempo. Mientras los británicos se imponen y alegan un supuesto derecho incuestionable e inalienable sobre este territorio. Analicemos lo que hoy se llama dentro de la Argentina y fuera de ella una política de desmalvinización, producto de la gestión de Mauricio Macri, y la persistencia del colonialismo como estrategia geopolítica medular o primordial. Hoy hablamos Islas Malvinas, de la exigencia de soberanía a negocios con el ocupante, en nuestra jugada crítica desplegado hasta el tablero. Comenzamos a mirar noticias, actores destacados, sus respectivos intereses y contamos con su compañía. Empezamos. Cada 2 de abril, Argentina conmemora con cientos de actos a lo largo y ancho de su territorio el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este año, 2019, fue el aniversario número 37 de los cruentos enfrentamientos que decíamos cuando editorializábamos significaron un punto de inflexión. Hace más de una década, con Cristina Fernández en la presidencia, comenzó por iniciativa de ciertas organizaciones de veteranos un proyecto de identificación de restos para ponerle identidad a una cantidad de NN o de combatientes sin nombres. Varios familiares dieron su conformidad para estudios de ADN, después de dilaciones de Gran Bretaña. Finalmente, en 2016, luego del cambio de gobierno, comenzaron estas tareas que no estuvieron exentas de críticas desde algunos flancos y sectores. Con la asunción de Mauricio Macri se dice que comenzó un proceso de desmalvinización. ¿Y por qué? Por la postura abiertamente entreguista de su gestión, si se la compara especialmente con los gobiernos kirchneristas precedentes. Pongamos por caso esto. En 2016, los vicecancilleres de Gran Bretaña y Argentina firmaron el Acuerdo Forador-Duncan, que elimina restricciones a la explotación petrolera y a la pesca en esa zona, en esa plataforma continental, lo cual es una colaboración en favor de la ocupación y sobre todo de la rentabilidad económica, pero ¿de quién? Británica, evidentemente. En el presente, en estos términos hablan las vocerías de dos partes que algunos dicen, por aquello de la desmalvinización, tenemos que mirarlas como una sola. El Reino Unido y Argentina prosperarán gracias a nuestra capacidad de hacer acuerdos de libre comercio sin obstáculos, que forman parte de nuestro prospecto conjunto, y en eso estamos involucrados. Ambos queremos estar más abiertos que nunca antes, y el Brexit nos da esa oportunidad. Nuestras opiniones sobre el tema de la soberanía son bien conocidas, y serán conocidas por todos los que vean esto. Por eso no tiene que excluir, y no debe excluir, todo lo que estamos haciendo juntos ahora para construir una sociedad. Gran Bretaña, que ha estado a lo largo de su historia envuelta en numerosos conflictos armados, algunos de ellos de una escala trágica para la historia del mundo, saben que ir a la guerra no es el mejor escenario. Y como solemos hacer en la jugada, tomemos el mapa mundi y miremos qué son, dónde quedan y qué tienen en su haber las Islas Malvinas, hoy objeto del análisis geopolítico por su importancia estratégica y por la disputa en la que están inmersas. Islas Malvinas. Archipiélago de más de 200 islas, situado en la plataforma continental de América del Sur, dentro del sector del mar epicontinental del Océano Atlántico Sur, perteneciente al mar Argentino.
Este conglomerado de islas en el sureste de la Argentina totaliza una superficie de poco más de 12.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de casi 3.500 habitantes, siendo la isla de Puerto Argentino la más poblada con 2.121 personas. El terreno es rocoso, medianamente montañoso con peñascos y planicies onduladas. Un elemento geográfico que le caracteriza son los llamados ríos de piedra o cauces de antiguos ríos que periódicamente se transformaban en pequeños glaciares. Al igual que otras islas del Atlántico Sur y de la Antártida Occidental, abunda la fauna litoral. Las aguas aledañas son muy ricas en peces comestibles, mariscos, crustáceos y moluscos. La economía está basada en la pesca y la ganadería, especialmente en la cría bovina. En 1993 se anunció la presencia de una zona petrolera de 200 millas alrededor de estas islas. Los primeros sondeos sísmicos sugerían la posibilidad de reservas sustanciales capaces de producir 500.000 barriles de petróleo por día. Sin embargo, recientemente fueron descubiertas cuencas petroleras al sur y al norte del archipiélago, lo cual habla de todavía más recursos. Lo anterior define tan solo una parte de su relevancia geopolítica, que no solo se limita a la posesión de hidrocarburos, sino de minerales, nódulos o yacimientos polimetálicos, además de que se trata de uno de los reservorios mundiales de agua dulce. Y es que el Antártico contiene casi 80% de las reservas planetarias de agua dulce, lo cual le otorga preponderancia estratégica para el presente y futuro de la humanidad. Es igualmente un pasaje interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico que le convierte en potencial vía sustituta del Canal de Panamá. El control de las islas permite la posible explotación de recursos en el territorio antártico, lo mismo que los derivados de la extensión de la plataforma continental de 200 a 350 millas marítimas, y en el caso de Reino Unido le brinda la posibilidad de convertirse en estado ribereño en el Atlántico Sur. ¿Quién las descubrió? Es aún fuente de discusiones. Algunos creen que fueron halladas por los originarios yámanas, otros por un navegante chino, posiblemente por un desertor de la expedición de Magallanes o por Américo Vespucio. Lo que sí no es objeto de dubitaciones es que en 1833 Reino Unido se las arrebató a Argentina por la fuerza y las administra ilegalmente como un territorio británico de ultramar. Se fijan que siempre que investigamos sobre territorios ocupados y asediados en el mundo, el común denominador es recursos y hay que sumar la ubicación geográfica que permite control continental y oceánico. Fíjense, Medio Argentino, página 12, tiene esta publicación del 2 de abril de 2019 intitulada Malvinas, una ráfaga de viento. Es de la autoría de Edgardo Esteban, periodista, docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y ex conscripto combatiente en Malvinas. Y entre otras cosas, dice Edgardo en este escrito, la lucha por la soberanía es continua y esto nos fortalece para seguir adelante con la cuestión Malvinas. A pesar de que el gobierno de Mauricio Macri con su política exterior se entrega o de entrega solo desmalviniza el acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2016 entre Susana Malcorra, ex canciller argentina, y Alan Duncan, vicecanciller británico, a las escondidas solo buscó satisfacer los pedidos de la corona británica en asuntos como explotación de recursos, pesca, hidrocarburos o vuelos aéreos, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Y abre el interrogante Edgardo, ¿por qué no insistir una y otra vez en el justo reclamo de soberanía que tiene nuestro país desde 1833 y que es avasallada por la posesión colonial de Gran Bretaña? Bueno, pregunta que comenzamos a sumar a esas generadoras que vamos emitiendo en nuestra jugada para irlas dilucidando o respondiendo con nuestros invitados. Y justamente vamos a sumar a nuestra jugada crítica a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban, el autor de Lo que leíamos, quien además de ser periodista de esta nuestra casa, como decíamos, es académico en una de las universidades más prestigiosas de su país y prestó servicio militar en Malvinas a favor de los intereses de su patria. Así que Edgardo nos aporta detalles de la importancia estratégica, economía, sociedad y política como periodista, pero también como protagonista de esa guerra de 1982 que, como referíamos, hace parte de la historia reciente argentina. ¿No es así, Edgardo? Qué gusto tenerte. Te saludo y saludamos a la audiencia de Jugada Crítica y, como bien decir, las Islas Malvinas es un punto estratégico no solamente por lo que significa el reclamo soberano de la República Argentina de nuestras Islas Malvinas a partir de la usurpación del Reino Unido en 1833, sino por lo que significa esa situación geopolítica de las islas
en función justamente de los intereses a nivel de las potencias del mundo. En las Islas Malvinas se encuentra una base militar en Bahía Agradable, en Moplissen, que es una de las más importantes que tiene la OTAN en el hemisferio sur y que tiene un control del Atlántico Sur. Desde esa perspectiva estamos hablando de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa ese control oceánico no solamente a nivel militar, sino de recursos alimenticios, una de las reservas citícolas más importantes del planeta, a nivel de hidrocarburos. Hace pocos días se licitó justamente y tuvieron empresas británicas ahora aliadas a los propios habitantes de las islas la posibilidad de participar de esa licitación, pero también en lo que significan los pasajes bioceánicos Atlántico-Pacífico. Ocurre algo en el Canal de Panamá y es el único punto de paso entre los dos océanos, justamente como parte de lo que es ese control a nivel de los radares, a nivel de todo lo que es la tecnología que ha invertido y que se ha implementado a partir de esta base militar. Pero fundamentalmente lo que significa, mirando hacia el futuro, en el año 2041 se va a discutir el Pacto Antártico y de esa perspectiva el Reino Unido está ya apuntando a las reservas alimenticias, a las reservas hidrocarburíferas, pero fundamentalmente en lo que significa el agua dulce. Elsa Brusone, una de las especialistas más importantes que tiene la República Argentina, anticipa que puede ser la posibilidad, justamente la búsqueda de esa agua dulce, la alternativa de una tercera guerra mundial. Ellos, con el control de todo lo que es ese mar austral, reiteramos 5 millones de kilómetros cuadrados, también tienen el control con Oceanía y con Australia de lo que es prácticamente el 80% del continente blanco, y de esa perspectiva realmente están trabajando intensamente para seguir manteniendo esa fortaleza en el mar austral argentino. Pero si uno ve en lo que significa la discusión de soberanía, no hablamos solamente de soberanía territorial, sino soberanía económica, cultural, educativa, lo que significa esta integración regional y lo que es este apoyo que ha tenido la Argentina en lo que significa el reclamo de soberanía por parte de las Islas Malvinas. Pero cuando vamos a la soberanía económica, desde el año 1983 hasta el año 2015 se han recaudado 150.000 millones de dólares. 150.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras. En el año 2012 se recaudaron 13.000 millones de dólares. Ahí se está marcando la importancia que tiene económicamente, porque hoy, después de Luxemburgo, los habitantes de las Islas Malvinas, que es un paraíso fiscal, es el segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita, 122.000 dólares por año reciben, para que vean la dimensión de lo que es a nivel económico también la estrategia y la situación que está implementando el Reino Unido con relación a este control territorial marítimo que tienen del mar austral, del océano Atlántico, pero también parte de esta lucha que está teniendo la República Argentina en el reclamo de su soberanía. Un litigio soberano. Gracias, Edgardo. Qué placer haberte tenido con nosotros. Bueno, preguntemos a nuestros invitados, a quienes ya estamos contactando para nuestra primera parte de la profundización, qué es lo que explica esa desmalvinización y que Argentina hoy esté del lado de su contendiente, a diferencia de lo que ocurrió en años precedentes. ¿Acaso el modelo, la necesidad de lucrar y lucrarse, es la soberanía supeditada a ese afán de negocios inmediatos que supuestamente retornarían a la patria unos capitales que todavía no se han visto? ¿O dónde están esos capitales? Además hay que considerar que numerosos fondos buitres están interesados, y consorcios, empresas por demás, foráneas, están interesadas en varias licitaciones en esa plataforma continental, porque ya vimos, hay recursos y muchos. Vamos entonces a una primera pausa en la jugada y ya venimos o volvemos con nuestros analistas. Islas Malvinas hoy, de la exigencia de soberanía de negocios con el ocupante, es nuestra jugada crítica.
cómo fue esa ocupación. Queremos presentar ciertos detalles del histórico del diferendo sobre la soberanía de estos archipiélagos australes, considerados, y ojo con esto, por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas como territorios en litigio entre Argentina y Reino Unido. Es decir, un pendiente por descolonizar como tantos otros en el mundo. El 3 de enero de 1833, la fragata británica de guerra HMS Clio aparece frente a las islas al mando del capitán John James Onslow y desaloja al gobernador argentino y capitán de la goleta Sarandí, José María Pinedo. A los pocos días, los ingleses se retiran, pero dejan instalada una población colonial. James Onslow dijo a Pinedo que llegaba a reafirmar la soberanía británica y a retomar posesión de las islas en nombre del rey británico Guillermo IV. Un momento clave del diferendo ocurrió el 16 de diciembre de 1965. Naciones Unidas aprobó la histórica Resolución 2064 en la que se estableció que las islas y los espacios marítimos circundantes representaban un caso de colonialismo que debía resolverse en negociaciones. En enero de 1966 tiene lugar la primera ronda de negociaciones. Las conversaciones avanzan y en 1968 se redacta un memorándum de entendimiento. Argentina lo firma, pero a último momento Reino Unido desiste por el rechazo que generaba en la oposición de su país. Las negociaciones entonces quedaron estancadas. Durante la última dictadura cívico-militar, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcan en las islas para recuperarlas y comienza el conflicto bélico. La guerra termina el 14 de junio de ese mismo año, cuando el teniente y represor Luciano Benjamín Menéndez firma la rendición, por lo cual Gran Bretaña restablece su administración sobre las Malvinas. En esa guerra, los soldados argentinos, cuyas bajas de 649 fueron 3 o 4 veces mayores que las de los británicos. No solo tuvieron que combatir al enemigo, sino la incompetencia y crueldad de los propios jefes militares, refiere el periodista Edgardo Esteban en un escrito de 2011. 2 años después, Inglaterra en Naciones Unidas da por cerrado el debate sobre la soberanía y agrega un argumento que se mantiene hasta hoy. Invoca la autodeterminación de sus nacionales en la isla. El 6 de abril de 2011, el canciller Héctor Timmerman entrega al secretario general de ONU, Ban Ki-moon, una nota firmada por los jefes de Estado de UNASUR en la que se solicita que renueve esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios votada en sucesivas resoluciones. UNASUR sistemáticamente ha urgido a Inglaterra a restablecer negociaciones. Ya con el gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra, en ejercicio como canciller, criticó públicamente al kirchnerismo, señalando que había tenido una postura muy dura ante la cuestión Malvinas. Bueno, quiero sumar a nuestro analista de esta parte desde La Plata, Federico Montero, politólogo, profesor adjunto en Política Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires y profesor titular en Estado, Sociedad y Universidad en la UNA. ¿Cómo está, Federico? Qué gusto tenerle. Fíjese el título de la jugada: Islas Malvinas hoy, de la exigencia de soberanía, negocios con el ocupante, y por allí quiero comenzar. Si es que hay retrocesos en la lucha por Malvinas, en esta gestión, en la de Macri, respecto a lo que se hizo en la década precedente, porque fíjese que estuvimos revisando varios discursos presidenciales en foros internacionales y no hallamos mención alguna a ese reclamo histórico de la Argentina, y solo voceros gubernamentales diciendo que fue muy confrontacional la postura del gobierno que les antecedió. Es el caso de la ex canciller Susana Malcorra. Siendo así, ¿a qué se deberá? Porque la creíamos una cuestión que rebasaba cualquier vaivén político. Sí, buenas tardes. Ante todo, sí, afirmar que ha habido un retroceso muy importante en materia de la política exterior argentina en relación a la cuestión Malvinas. Quiero recordar a la audiencia que la cuestión Malvinas no es simplemente una cuestión que tiene que ver con la cuestión política, sino que hay un mandato constitucional en materia de la defensa de la soberanía argentina. Este mandato está incorporado en la reforma de la Constitución del 94. El gobierno argentino, entonces, no es solamente una cuestión política, sino que ante todo una cuestión de política de Estado en la que se está revirtiendo
con este tipo de política por parte del gobierno de Macri. Estamos mirando dentro de la Argentina y también es necesaria la mirada intrarregión, porque evidentemente es un problema continental. Antes de la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo, era una ruta marítima tradicional, es un reservorio importante de recursos, no solo hidrocarburíferos, sino mineros y también marítimos. Entonces, sí son las Malvinas un sentimiento, un símbolo, un elemento aglutinador dentro de la Argentina y en esa parte de nuestra región que le apuesta a la soberanía, que dice no al imperialismo, al saqueo de sus recursos y no a la ocupación colonial. Y le pregunto, agrego otra, ¿qué significa para la región que sigan entonces en manos de Reino Unido y se esté reforzando esa postura desde la propia Argentina hoy? La causa de Malvinas ha sido acompañada desde siempre por el conjunto de los países de América Latina, y esto no solamente como una reivindicación en términos ideológicos y de pertenencia, incluso hasta de identificación, sino que ha sido parte de la política de Estado de los gobiernos de la región. Ustedes en el informe que pasaban hace un ratito marcaban muy bien cómo la UNASUR en su momento se posicionó sobre el tema, instando a que el gobierno británico retomara las negociaciones por la cuestión de soberanía con el gobierno argentino en el marco de las Naciones Unidas, que han reconocido ya desde hace décadas que la cuestión de la soberanía en Malvinas es una cuestión que hay que resolver, instando al gobierno de Gran Bretaña al diálogo. Lo que ha sucedido con el cambio del gobierno de Macri es que se ha desarticulado toda esta red de sustento regional al reclamo legítimo de la Argentina, y a su vez se le ha quitado la importancia y la relevancia que tenía el reclamo de Malvinas en todos los foros internacionales y foros multilaterales en los cuales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la cuestión Malvinas se había transformado en un eje central. Lamentablemente el gobierno de Macri llegó a un acuerdo llamado el acuerdo Forador y Duncan, en virtud de que lo suscribieron los vicecancilleres de Argentina y el Reino Unido, donde se reconoce que la Argentina va a hacer todo lo posible por remover los obstáculos tendientes al desarrollo de las Malvinas, y de esa forma se le da lugar a uno de los principales reclamos de la política exterior británica en esta etapa, que es pretender reconocer una autodeterminación de los habitantes de Malvinas, que no la tienen porque está reconocido en todas las cuestiones de Naciones Unidas que se trata de una población implantada en un enclave colonial. Federico, gracias. Quiero sumar a tu participación la de Estela Caloni desde la ciudad de Buenos Aires, periodista, escritora, investigadora, analista política internacional de amplia trayectoria, muy conocida en nuestro continente. Estela, gracias por estar con nosotros. Hemos dicho que se está hablando muy fuertemente en este momento de una desmalvinización, puertas adentro, y agrego lo que me está comentando Federico. Bueno, en el continente una desarticulación de la red regional de apoyos que había claramente a ese litigio soberano de la Argentina. Quiero saber tu postura. ¿Qué es lo que explica que eso esté ocurriendo? Bueno, explica los cambios que se produjeron en el continente, porque era absolutamente cerrada el apoyo de la región a la disputa con Gran Bretaña, que viene de tanto tiempo atrás. Imagínense, en 1833 se produce y nunca dejó de luchar la Argentina. Hay resoluciones de Naciones Unidas que no se están cumpliendo, por supuesto, y lo peor es que en este momento, después de haber hecho todo un proceso el gobierno anterior para que el mundo entero viera que las Islas Malvinas figuraban entre los procesos de descolonización que faltaban en el continente, pero ¿cómo íbamos a pensar que estos nuevos gobiernos que llegaron dentro del proyecto de Estados Unidos de recolonización continental iban a apoyar en su conjunto el pedido de justicia, ¿verdad?, de descolonización definitiva de las Malvinas? Entonces nosotros tenemos un problema gravísimo en las Malvinas. Además, Gran Bretaña ha puesto una base militar, que ustedes saben que es una base militar donde han pasado por esta vía submarinos nucleares. Es una base militar que está dentro de la estructura de la OTAN.
a la que no le corresponde en absoluto estar aquí, porque se imaginan ustedes que esto es ellos eran el Atlántico Norte y esto es el Atlántico Sur. Pero no solo se trata con el problema de las Islas Malvinas. Ustedes recordarán, porque esto es muy reciente, del año 2017, cuando se desapareció el submarino Ara San Juan, el único submarino que quedaba en el país, el Ara San Juan, que desapareció en medio de unas maniobras que estaba haciendo Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Chile, incluso Brasil, que prácticamente no se informaron, o se informaron acá, pero le habían establecido el Congreso que Argentina no debía participar en esas maniobras. Y en esas maniobras se desaparece el Ara San Juan. Y esto tiene una importancia clave, porque bajo el gobierno del presidente Macri, donde se ha borrado toda esta vieja lucha, que incluso que en Gran Bretaña nosotros tuvimos una embajadora excelente, que fue Alicia Castro, que llevó adelante una lucha logrando el apoyo de los sindicatos británicos, logrando un apoyo europeo también para esta lucha de descolonización de las Malvinas, que para que la gente imagine, está a 400 kilómetros de nuestras casas y a 14.000, casi 15.000 kilómetros, diríamos, de Estados Unidos, es decir, que es un disparate, de Estados Unidos, perdón, de Gran Bretaña, pero ahora el Ministerio de Energía, mientras se buscaban varios barcos solidariamente, dónde estaba el sitio donde se había hundido el Ara San Juan, que nosotros pensamos que es un misterio lo que sucedió, y tenemos datos concretos que el gobierno no quiere mostrar qué pasó realmente con el Ara San Juan, y que pudo haber sido víctima de los juegos de guerra en las maniobras esas del Atlántico Sur. Además ahora tenemos que declaró el Ministerio de Energía que en la búsqueda del submarino se habían detectado las grandes riquezas que estaban en toda esa zona marítima que corresponde a la Argentina, y ahora se le están dando las concesiones a empresas británicas. Estamos entregando las Malvinas, lo acaba de denunciar la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, lo está denunciando Alicia Castro, la exdiputada Alicia Castro, la ex embajadora, están denunciando los combatientes de Malvinas, los jóvenes que combatieron en 1982, pero aquí hacen oídos sordos a todos estos reclamos urgentes, porque en este momento se están apropiando no solo ya de las Malvinas, sino de todo lo que son los territorios adyacentes. Es decir, es un problema de geoestrategia que se ha instalado ya. Es un problema de soberanía que ahora es más importante que antes, porque ahora imagínense que el ministro de Defensa de Argentina anunciaba el año pasado, 2018, del establecimiento de una base logística en Tierra del Fuego, donde ya está un centro de inteligencia regional que está metido en Estados Unidos, y una base que se está construyendo en Toluín para supuestamente detectar ensayos nucleares. Quiere decir que no solo ya está la base en las Malvinas, sino que están autorizando una base logística. ¿Ustedes creen que para qué anunció el ministro Aguad que iban a poner esta base logística? Para que vendiéramos alimentos a todas las expediciones que iban a ir hacia la Antártida, con lo cual también estamos perdiendo la Antártida Argentina, nuestra porción de la Antártida Argentina. Es decir, la pérdida de soberanía es brutal, y en la Patagonia, todo el sur de nuestro país, imagínense que solo una empresa que Benetton, que tiene nombre italiano, pero es de capitales británicos, había comprado 1 millón de hectáreas en la Patagonia. No hay un país que venda 1 millón de hectáreas, y un territorio que es estratégico. Es un momento muy grave para el país, y hay que agregar todas estas nuevas
estas concesiones actuales que se le están haciendo para que exploren nuestro litoral marítimo en la zona. Imagínense ustedes que abarca una región importantísima del país. Viendo la dicotomía, Estela, te pido en un minutito contestarme si crees que será un tema importante en las elecciones de octubre, y me das oportunidad de hacerle una preguntita a Federico ya para terminar. Estela. Ya, yo creo que es un tema que va a ser importante, pero que también hay que instalarlo, porque el tema, estamos discutiendo, por supuesto, en la pérdida de soberanía que hemos tenido, en la entrega al Fondo Monetario Internacional, una base que se está poniendo, una base de Estados Unidos en Neuquén, que ya está construida, la está construyendo el Comando Sur, otras en la zona norte del país, en la zona del acuífero Guaraní. Entonces yo creo que hay que instalar este tema porque es un sentimiento de verdad, es un sentimiento profundo. Si hay algo en que el pueblo responde así mayoritariamente, es nuestro derecho a la soberanía en Malvinas. Y este gobierno, lamentablemente, ha sido el más entreguista de todos en el tema Malvinas. El más entreguista de todos, absolutamente. Y están firmando acuerdos a espaldas del Congreso, a espaldas del país, a espaldas de nosotros. Pero no es sorprendente, porque un gobierno que pone al Fondo Monetario Internacional en el Banco Central y la directiva, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, da instrucciones electorales y toma posiciones para decir que tiene que continuar Macri. Pues si no continúa Macri, por supuesto, ustedes saben que durante el gobierno de Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, se terminó con el Fondo Monetario Internacional y estábamos haciendo una experiencia soberana junto a todos los países como Venezuela, como Brasil en su momento, cuando no tenía no había caído en esa dictadura de Temer que nos dejó otra dictadura supuestamente institucionalizada, lo que es falso también. Y bueno, todo lo que ha ganado terreno, lo que sucede con Colombia también, que Colombia también apoyaba este tema de la colonización de Malvinas. Como están destruyeron el Mercosur, el UNASUR, la CELAC, todos esos organismos que teníamos nosotros y que tenemos que recuperar activamente. Y creo que el tema de la soberanía tiene que estar planteado abiertamente en las elecciones próximas, porque si no vamos a encontrar con un país atados de pies y manos a las órdenes de Washington, donde han dicho algunos como Kissinger que no se debe ir este gobierno porque es el mejor aliado que tiene Estados Unidos en el sur. Gracias, Estela, por tu participación, como siempre, en Jugada Crítica. Despido a Estela y he reservado una preguntita para Federico. Federico, viendo los intereses que están en juego, si podrá tener alguna repercusión ese reciente anuncio de Naciones Unidas de que Gran Bretaña tiene que abandonar lo antes posible las Islas Chagos, o el archipiélago Chagos, para decirlo mejor, una de sus islas más importantes, la de Diego García, como un precedente jurídico. Bueno, todo precedente jurídico tiene un valor político. El problema es la correlación de fuerzas para poderlo implementar. Las Naciones Unidas han tenido una posición sostenida alrededor del tema Malvinas desde hace décadas. El problema es que Gran Bretaña se mueve como un actor que no respeta esas resoluciones, no se sienta a la mesa de negociación, y lo que ha agravado esa situación en la actual coyuntura es que el gobierno de Macri directamente ha retirado la cuestión Malvina como una prioridad. En una posición equivocada, al pensar que alineándose con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región va a obtener beneficios económicos. Eso se ha demostrado falso a lo largo de la historia de la Argentina, y estos 3 años han demostrado lo mismo. El acuerdo Forador y Duncan, que fue suscripto en 2016, que promueve o pretende remover todos los obstáculos para el desarrollo económico de las Islas Malvinas, en realidad han servido en bandeja todos los intereses pesqueros y petroleros, sobre todo en las Islas Malvinas, así como también el afianzamiento de la
base militar en las islas. Entonces, una vez que ya hay un desarrollo militar, que hay un desarrollo económico, que hay un desarrollo pesquero instalado en esa situación, las resoluciones de Naciones Unidas cada vez son más difíciles de implementar ante la falta de voluntad del gobierno argentino también de tener una política activa. Y yo quiero decir que esta situación de Malvinas va más allá de la cuestión estrictamente argentina y se transforma en una cuestión regional, en tanto que la presencia militar en las islas amenaza con la cuestión de la paz en el Atlántico Sur, forma parte de un enclave estratégico de la OTAN con proyecciones hacia la Antártida, y que toda la depredación en materia económica y la presencia de las corporaciones fundamentalmente transnacionales que están haciendo depredación de la pesca y de los recursos hidrocarburíferos afectan soberanamente no solo a la Argentina, sino al conjunto de la región. Por eso es muy importante que en la Argentina este debate se instale como parte de la agenda política, retomando los planteos de las Naciones Unidas en relación al caso que vos mencionás. Muchísimas gracias, Federico. Hasta pronto. Y nuevamente la despedida para Estela, que entendemos ya se fue. Bueno, allí teníamos esta primera parte del análisis. Hemos visto las posturas contrarias de una y otra gestión. Hablamos de la década del kirchnerismo, un poco más, y lo que se está haciendo en el presente con Mauricio Macri y su equipo de gobierno, los recursos que tiene esa zona en la plataforma continental o sobre la plataforma continental argentina, que explican cómo es una cuestión de geoestrategia de relevancia medular en este momento. Y lo que decía Federico, ¿no? El enclave que representa. Ahora bien, preguntémonos si es el colonialismo tardío, que no acaba, que no termina, como una estrategia geopolítica fundamental, primordial de países como Reino Unido. Y teniendo en cuenta lo que analizábamos con Estela y Federico en esta parte, si acaso la resolución del conflicto, y habrá que ver qué se entiende como resolución del conflicto, se la visualiza en el horizonte próximo. Para ello vamos al encuentro de nuestro próximo invitado. No se vaya, última pausa en la jugada, ya estamos de vuelta, muy en breve. Islas Malvinas hoy, de la exigencia de soberanía y negocios con el ocupante. Lo decía Estela Caloni en la primera parte del análisis. Con el control de Malvinas y adyacencias, porque no es solo ese territorio, sino sus alrededores, se garantiza dentro de esta región históricamente asediada por potencias y centros hegemónicos de poder, relevancia geoestratégica, bases militares, y allí está la OTAN incluida, proyección sobre la Antártida, posibilidad de mantener un reclamo de soberanía sobre el sector antártico, lo decía, y un paso bioceánico más. Las Islas Malvinas representan un lugar estratégico para los intereses geopolíticos de las grandes potencias. En las islas está la base militar de Bahía Agradable, una de las más importantes que tiene la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, en el hemisferio sur. En febrero de 2016, el ministro de Defensa británico Michael Shannon viajó a las islas y anunció que se invertirían $120 millones en infraestructura para la defensa. Reconoció que había 1.200 efectivos militares, aviones y helicópteros. Analistas consideran que la guerra de 1982 sirvió como excusa para la instalación de esa base de Inglaterra y la OTAN. Sin embargo, también obedece a otros motivos geoestratégicos. Según explica el documento de 1980 del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, llamado Plan para el Océano Libre, era clave el dominio de las islas y una acción combinada de las flotas de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para el control de los espacios marítimos, señalando a Inglaterra como uno de sus principales aliados. La base militar de las Malvinas es la más importante de un collar de bases que tiene Inglaterra y que le permiten dominar buena parte del Atlántico Sur. Ese collar está compuesto también por las islas Ascensión, Tristán da Cunha y Santa Elena. Conjuntamente con Isla Diego García, la más importante del archipiélago de Chagos en el Océano Índico, constituye un tripoide de control militar de la confluencia oceánica entre el Índico y el Atlántico, y también entre el Atlántico y el Pacífico. La presencia militar británica en las Malvinas ha violado sistemáticamente la resolución 411 de la ONU. Allí se declara a la zona como de paz y cooperación y prohíbe situaciones que promuevan un agravamiento del conflicto.
Bueno, ahí teníamos algunos datos. Proseguimos el análisis junto a Bruno Sgarcín, investigador de Misión Verdad, analista político argentino residenciado en Caracas, Venezuela. ¿Cómo está, Bruno? Gracias por estar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bruno, a lo que referíamos en la pieza introductoria de este diálogo contigo, añado esto con ayuda del corresponsal de nuestra casa, Edgardo Esteban, además excombatiente en Malvinas. En nuestro territorio permanece la base Mont Plauson con casi 2.000 efectivos que custodian y controlan con su armamento, aviones, barcos y un submarino nuclear nuestro mar austral y los pasajes bioceánicos. Con total premeditación están mirando hacia el sur, pretendiendo el control de todas las riquezas de nuestras aguas y el territorio antártico. Seguimos hablando de geoestrategia, es necesario. Profundicemos sobre lo que obtiene Reino Unido y su socio, Estados Unidos, en ese collar de perlas o con ese collar de perlas sobre estas aguas. Bueno, lo primero que después de la Segunda Guerra Mundial, la alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es liderada por Estados Unidos, integra todas las bases de sus aliados dentro de la alianza, dentro de la OTAN. Esas bases, las Malvinas, como el resto de los territorios de ultramar, entre comillas, como le llama Gran Bretaña a sus colonias, o excolonias, tienen ahí bases para sostener el poderío marítimo que había sido la principal fuente de proyección, es la principal fuente de proyección de Estados Unidos, de antes del Reino Unido, Gran Bretaña y después de Estados Unidos. Es decir, controlar los mares, controlar las vías marítimas por donde se mueven tanto mercancías como todas las materias primas de producción, como todos los productos industriales. Y entonces el Reino Unido y Estados Unidos, prácticamente su poder se basa en controlar esos flujos. Las Islas Malvinas, la base de las Islas Malvinas ha sido fundamental, primero para aprovisionar carbón a la flota marítima británica antes de que se descubriera petróleo, para controlar el Mar del Sur, y después para abastecerse de petróleo también a su marina en el siglo XX. Ahora, como ya sabemos, tiene grandes recursos petroleros, tiene grandes recursos pesqueros y está la Antártida ahí, que está a punto de entrar en una disputa por todas las potencias. Entonces Gran Bretaña, al estar en las Malvinas, puede reclamar zonas de la Antártida que tienen minerales muy, muy valiosos para la biotecnología y para el salto tecnológico del futuro. Esto para dar una mirada geoestratégica, pero después hay otro punto muy importante, es decir, que el control marítimo y el control que tienen las Malvinas y lo que estamos viendo nosotros a nivel continental, es decir, que el reclamo de Malvinas sale no solamente de Argentina, sino los foros continentales, se desarman los espacios de integración, la UNASUR, la CELAC, donde el reclamo de Malvinas había sido respaldado unánimemente por todos los países regionales, por los países de África incluso, por los países de China más 77. ¿Tú miras esa red desarticulada? Claro, desarticulada, pero ¿en función de qué? En función de que estamos viendo un avance de las transnacionales, es decir, estamos viendo una fase depredatoria del capitalismo global, donde las grandes empresas transnacionales, sobre todo occidentales, europeas y estadounidenses, están en desventaja con China y entonces empiezan a elaborar estrategias ya directamente de saqueo y de pillaje. Entonces no solamente que lo vemos en Malvinas, también lo estamos viendo en Brasil, donde Estados Unidos quiere poner una base cerca del Amazonas, y lo estamos viendo también con la estrategia que quiere hacer ExxonMobil al tomarse el Esequibo venezolano y volver a ser un productor global de petróleo después de haber perdido el territorio donde explotaba petróleo en Venezuela. Entonces estamos viendo una fase completamente de pillaje donde hay unos políticos, unos gobiernos que ni siquiera están tutelados porque están integrados por el capital financiero, como es el de Macri, que ha tenido miembros de JP Morgan, del banco JP Morgan, que le prestó dinero a Argentina. Desde que llegó negociando con el fondo buitre. De HBC, un banco también propiedad de capitales ingleses, que no son capitales corporativos que controlan la gran mayoría de las empresas. Cuando usted va a ver las partes accionarias de las empresas de energía, de las empresas de armamento, de las empresas de comunicación, están más o menos los mismos nombres y esos aparecen en los gerentes de las empresas que integraron el gobierno de Macri, que entregaron la soberanía al entregarlo por años y años con el capital financiero internacional a través de una deuda de más de 100.000 millones de dólares, la cual se ha ido en su gran parte en fuga de capitales. Y entonces, claro, Macri cede. Es decir, antes, en el gobierno de Cristina se había logrado
el de Cristina Fernández de Kirchner, se había logrado una posición unánime de que no se permitieran los buques de Malvinas, de bandera de Malvinas, atracar en puertos latinoamericanos, a cerrar los viajes hacia Malvinas, intentar bloquear el acceso de todo material que vaya a ser a exploración petrolera, y ahora el gobierno de Macri está dando las explotaciones petroleras argentinas que están subyacentes al territorio de Malvinas en disputa a empresas británicas o de capitales como la estatal de Noruega, donde está integrado por una gerente que le hizo el mapa, la hoja de ruta de explotación petrolera en Malvinas. Lo cual, esto es lo geoestratégico, pero después en Argentina hay otro elemento fundamental, que es el componente humano. Argentina fue una guerra por Malvinas. Es decir, todos, por lo menos yo soy de la Patagonia, una zona patagónica, tenemos amigos, familiares que fueron a esa guerra, que en este gobierno, en este proceso de no hablemos más de Malvinas porque vamos a incomodar al Reino Unido y negociemos con el Reino Unido, o sea, volver a la etapa de negociación. Una omisión planificada e interesada. Nos olvidamos del rasgo cultural que deja el proceso, la cuestión Malvinas en Argentina y la cuestión de nuestros propios héroes, de los que fueron a pelear a la guerra de Malvinas, y una de las banderas fundamentales que en Argentina es que las Malvinas, independientemente de los estratégicos, quedan al lado de nuestro país. El Reino Unido está ahí, allá arriba y las Malvinas están allá abajo. Como decía Estela, nada tiene que hacer Reino Unido buscando en el Atlántico Sur. Y ahora es una etapa solamente de pillaje y depredación. No se le puede dar un carácter mucho más grande a algo que es mucho más simple y se entiende desde un punto de vista así, de una mera competencia de transnacionales por hacerse de recursos naturales y por tener un poquito más de ventaja en una competencia que está cada vez más apretada para los capitales corporativos. Para responder una pregunta, Bruno, la semana pasada nosotros revisábamos desde este mismo espacio de geopolítica el caso Chagos y nos preguntábamos lo que te replico ahora, si es que Reino Unido tiene por estrategia geopolítica una colonización tardía que no acaba, es decir, que se resiste a volver a casa, como pasa, por ejemplo, con Francia, el propio Reino Unido y otros países en África. Si esa es la estrategia medular que está aplicando una potencia como esa. Directamente sí, lo que pasa es que las potencias alternan estrategias, ¿no? En el caso de Malvinas lo que hicieron fue introducir una población artificial, los kelpers, a los cuales incluso en el medio de la disputa, cuando estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo hicieron votar, entre comillas, si querían ser independientes, para acogerse al principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, que los kelpers quieren ser británicos y por eso las Malvinas tienen que ser británicas. Es decir, agarraron, hicieron que no permitieron que hubiese población argentina, metieron una población artificial y después le hicieron votar si querían ser colonia británica. Es como, la verdad, que uno lo cuenta y parece de Macondo realmente, porque es muy burdo toda la maniobra y esto nos lleva a que, a ver, este tipo de diferendos se resuelven en general por la fuerza. Institucionalmente, por las Naciones Unidas, ya hemos visto que se pueden sacar todas las resoluciones que puede haber, el Comité de Colonización puede decir lo que quiera. Ignorarlo estaría fácil. La Corte de la Haya puede hacer lo que quiera, pero todo se reduce a ¿ustedes tienen una flota marítima que ocupe las Malvinas y que a nosotros no haga que se las dejemos? No. ¿Ustedes tienen un bloque continental que permita o castigarnos o sancionarnos a nuestros capitales en otros puntos del país si no devuelven las Malvinas? No. ¿Ustedes tienen capacidad de bloquear completamente a las Malvinas en este momento? No. Y eso va, en definitiva, que la cuestión Malvinas no se puede desligar de lo continental, del momento continental, de la nación continental en este momento, y de que irremediablemente, después de este proceso que estamos pasando, hay que restablecer consensos mínimos y dejar también de tomarse las cuestiones Malvinas en lo estratégico desde un punto meramente diplomático. Esta es una zona que, para que continúe siendo en paz, nosotros tenemos que tener los latinoamericanos un desarrollo militar mínimo para hacer respetar nuestros espacios, porque si nosotros no hacemos respetar nuestro espacio, nadie lo va a hacer respetar. Nadie va a venir a decirnos, no, las Malvinas son de ustedes porque están ahí al lado y se las dejamos a ustedes, vengan para acá y nosotros nos vamos. Pero difícil también se avanza en gobiernos como los de Macri, porque ya veíamos al principio los convenios de seguridad que firmaba su gestión con la de Estados Unidos y de adquirir armas, embarcaciones para ocupar la triple frontera.
por ejemplo. Claro, el tema es que Macri cede, ahí está el otro componente, cede completamente su política de Malvinas porque se integra el bloque atlántico, donde si fuese por Macri se integra la OTAN también a Argentina. Lo que decía Estela, acuerdos militares, acuerdos de base. En Tierra del Fuego hay una base de ensayos nucleares subterráneos, es decir, nadie tiene bien claro qué hacen ahí, pero es una base donde hay personal militar estadounidense. Y en definitiva es establecer una política propia por fuera de estos gobiernos que son empleados de otra gente y que la verdad que ni siquiera tienen concepción de élite. Ese es otro tema. O sea, si fuese el gobierno de Macri tuviese concepción de élite, agarraría y negociaría algo para alguna de sus empresas, para un interés específico que lo beneficiara, pero solamente se quedan con el pillaje, es decir, con la sobra que le tiran. Ni siquiera tienen una concepción de ley. Estos gobiernos que hay en este momento de América Latina son envasados con plástico en Miami. No tienen ningún interés específico más que una negociación así de intermediario, como si fuesen vendedores ambulantes en una plaza pública. Es decir, no tienen una lógica de élite tampoco. Esa es una cuestión primordial. Y hay otro punto, sí, que es decir, que otra oportunidad que nosotros tendríamos de establecer otro punto de negociación con el Reino Unido, es que aprovechar que el Reino Unido se está yendo a la Unión Europea. Es decir, que se puede generar un punto... Eso podría marcar un punto de inflexión. Y eso podría abrir un espacio donde nosotros dividamos los apoyos que tiene el Reino Unido en la comunidad internacional y sigamos trabajando en función de colocar cada vez más en la escena internacional y con más aliados y con más respaldo el reclamo de Malvinas. Es decir, nosotros en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se logró el apoyo de todos los países latinoamericanos, de los países africanos, de China y no de los países europeos, porque los países europeos están en la Unión Europea, lo terminan apoyando a Gran Bretaña. Pero si nosotros avanzamos también en trabajar políticamente ahí, podemos ir debilitando un poco la posición del Reino Unido. Pero la verdad es que también hay que tomárselo con un poco más de madurez también. De madurez, porque realmente esta es una región que se está volviendo un campo de depredación, donde cualquier potencia agarra y cada vez está avanzando en intentar promover conflictos internos, en promover divisiones internas a través de nuevos conflictos, guerras posmodernas, obvio. Ahora nosotros no hablamos de simple golpe de Estado, revoluciones de color, relatos de odio. Es decir, nosotros estamos avanzando irremediablemente en una cuestión militar que nosotros primeramente no estamos preparados, pero que nos lleva a que tenemos que empezar a desarrollar algún tipo de componente militar. Y en Argentina esto es muy presente, porque la cuestión del debate militar es un tabú. Es un tabú, pero por una cuestión fundamental, porque pasamos un par de dictaduras y pasamos la última dictadura sangrienta, entonces no se permite discutirlo de una manera madura. Y también tenemos oficiales militares que están muy permeados por la guerra contra el comunismo, contra la guerra contra la subversión, que están muy penetrados también por Estados Unidos. Pero si nosotros no logramos en América Latina tener lo que se había planteado en la UNASUR, una universidad de militares latinoamericanos que tengan una concepción geopolítica, geoestratégica, si nosotros no empezamos a discutir esas cosas, después nos vamos a estar todo el tiempo quejando de que los británicos van y porque viene un gobierno títere le damos exploraciones de pesca, exploración de petróleo, nos vamos a seguir lamentando. Lamentablemente va a seguir haciendo así un futuro de lágrimas con poca alegría. Sin que se haya hecho nada. Gracias, Bruno. Muchísimas gracias por estar acá y fijar tu postura con tanta vehemencia. Bueno, vamos a pasar a nuestras ideas conclusivas después de haber escuchado a nuestros analistas. Bueno, allí lo teníamos, Islas Malvinas, Atlántico Sur, aguas estratégicas, una historia de ocupación que hace parte de los juegos de la guerra y que hoy se fortalece. Después de una postura de soberanía innegociable e impostergable, una desupeditación es la que ha llegado. Ha habido un viraje hacia el neoliberalismo desde 2015 hasta el presente y las Malvinas no se salvaron, y por eso se habla de un proceso de desmalvinización sistemática. Y pareciera obligado, porque abrirse al mundo y litigar con Reino Unido son dos cosas evidentemente excluyentes. Se han desarmado los espacios de integración, un avance feroz de las transnacionales
internacionales y de los fondos buitres, de los consorcios que con su accionar histórico han saqueado. Y ello es peligroso porque también están operando bases enlazadas y alineadas, según OTAN, para controlar mares y un paso bioceánico fundamental. Volver a los recursos es importante. Hay nódulos de minerales valiosos para biotecnología, la tecnología del presente y del futuro, petróleo. La cuestión tampoco se puede desligar de lo continental y del momento convulso que está viviendo nuestra región por las amenazas y profundas contradicciones. Importante entonces, decía Bruno Sgarzini, anoté esa idea, consolidar o avanzar hacia esa idea de una alianza, de un frente militar alternativo, pro soberanía, pro libre autodeterminación de estos pueblos. No olvidemos el componente humano, es un elemento aglutinador y a propósito de lo electoral es necesario reinstalarlo en la agenda. Así despedimos esta jugada crítica, gracias por acompañarnos, sigue en sintonía de Telesur, nos seguimos viendo.